¿Te has preguntado alguna vez si los mandamientos que atribuimos a Moisés y sus 10 mandamientos existían antes de ser inscritos en piedra? Los textos excluidos de la Biblia oficial, como en la tradición ortodoxa etíope, evidenciados en obras como el Libro de los Jubileos y el Libro de Enoc, sugieren que estas leyes divinas ya fueron otorgadas a Adán en los albores de la creación. Transmitidas a través de figuras como Noé y Abraham y finalmente a Moisés, estas normativas han modelado la relación entre la humanidad y Dios a lo largo de la historia, aunque mucho de este relato ha quedado en el olvido. Por ejemplo, en Génesis se relata que Dios prohíbe a Adán y Eva consumir del fruto del árbol del conocimiento, en Génesis 2:16 a 17. Además, la Biblia describe cómo Caín y Abel ofrecían sacrificios, en Génesis 4:3 a 4. Pero existen más detalles sobre estas historias. El Libro de los Jubileos revela que Adán recibió mandatos sagrados sobre el sábado, los sacrificios y la pureza mucho antes de lo que normalmente consideramos. Estos mandamientos se transmitieron de generación en generación, demostrando que Moisés no estaba introduciendo leyes nuevas, sino formalizando una tradición ancestral. En nuestro análisis de hoy, profundizaremos en los misterios que contienen estos textos excluidos, comparándolos con los relatos bíblicos convencionales. Por ejemplo, mientras que Génesis solo menciona brevemente que Noé construyó un altar y ofreció sacrificios tras el diluvio, en Génesis 8:20, el Libro de los Jubileos explica cómo Noé seguía las mismas leyes de sacrificio, pureza y observancia del sábado que habían sido transmitidas desde Adán. Estos documentos revelan profundas verdades. Las normativas que luego Moisés formalizaría han guiado a la humanidad desde sus orígenes. Si deseas conocer más sobre cómo estas leyes antiguas influenciaron a personajes como Adán, Noé y Abraham, continúa con nosotros. Y si te interesa este tema, no olvides dar me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal de historias bíblicas profundas. También hemos explorado otros documentos excluidos como el Libro de Enoc y el Libro de los Jubileos. Según la Biblia, Adán, el primer humano, fue situado en el jardín del Edén y recibió la orden divina de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. Según el Libro de los Jubileos y otros escritos apócrifos, a Adán se le impartió un conjunto más amplio de directrices divinas que definirían la relación de la humanidad con Dios por generaciones. En estos escritos, Adán no solo era el primer hombre, sino también el primer guardián de la ley, responsable de custodiar preceptos sagrados que pasarían a sus descendientes. Estos incluían principios fundamentales como la observancia del sábado, normas sobre los sacrificios y la pureza ante Dios. Nos adentraremos en estas antiguas leyes y exploraremos cómo se vinculan con lo que la Biblia nos enseña. En la Biblia, el concepto del sábado se introduce en Génesis, describiendo cómo Dios descansó el séptimo día después de crear el cielo y la tierra. Génesis 2:2-3. Posteriormente, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, se ordena a los israelitas considerar el sábado como un día sagrado. Éxodo 28-11. No obstante, de acuerdo con el Libro de los Jubileos, la noción del sábado no comenzó con Moisés. En cambio, fue establecido inicialmente con Adán. Y no solo era para Israel, sino que era una ley universal para toda la humanidad. Dios mandó a Adán a observar el sábado como un día de reposo y oración, perpetuando esta práctica sagrada a lo largo de las generaciones. Esto hace que el sábado sea mucho más que una tradición israelita. Estaba destinado a toda la gente, comenzando por Adán.
para recordar a la humanidad que Dios es el Creador y para ayudarnos a descansar de nuestras labores y reconectar con su ritmo divino. El sábado no es simplemente un día de reposo, sino una práctica espiritual. Nos recuerda que somos parte de la creación de Dios y que debemos tomarnos un tiempo para detenernos, reflexionar y rendirle homenaje. Según los textos prohibidos, la observancia del sábado era fundamental para mantener una relación íntima con Dios. En los jubileos, la falta de observancia del sábado llevaba a un caos espiritual, demostrando que esta práctica estaba destinada a mantener a la humanidad en sintonía con el orden divino de Dios desde el principio. En ambos, los textos prohibidos y la Biblia, el sábado no solo implica abstenerse de trabajar, sino que es una oportunidad para participar en una renovación espiritual, un recordatorio de que Dios es el Creador y que nosotros somos su pueblo. ¿Te sorprende saber que el sábado fue otorgado a Adán? ¿Cómo cambia esto tu percepción del sábado? Comparte tus reflexiones en los comentarios. El tema del sacrificio se introduce temprano en la Biblia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En el libro de Génesis encontramos que Caín y Abel realizaban ofrendas a Dios, aunque los detalles sobre el origen de esta práctica no son exhaustivos. Génesis 4:3-4. Según el libro de los Jubileos, Adán fue el pionero en realizar sacrificios por mandato divino tras su expulsión del Edén, como una manera de expiar sus pecados y demostrar su devoción y sumisión a Dios. Jubileos 3:27. Estos actos sacrificiales, descritos en textos apócrifos, no eran meras ofrendas, sino ritos de reconciliación cargados de simbolismo, restaurando la relación entre los seres humanos y el Creador, deteriorada por la transgresión. Los sacrificios de Adán establecieron un precedente para las futuras prescripciones sacrificiales que serían formalizadas en las normativas levíticas, tal como se documenta en Levíticos 1-7. Mientras que la Biblia especifica las modalidades de los sacrificios en la era de Moisés, el libro de los Jubileos nos indica que estas directrices no eran innovaciones, sino que hacían parte de un orden divino instaurado desde los tiempos de Adán. Por lo tanto, mientras que Génesis narra cómo Caín y Abel hacían ofrendas a Dios, el libro de los Jubileos expone que el acto de sacrificar fue un mandato divino originado en Adán, cuya tradición se transmitió a través de las generaciones hasta Noé, Abraham y más tarde Moisés. Cuando reflexionamos sobre las normas de pureza, a menudo nos remitimos al libro de Levíticos, donde se detallan extensamente las instrucciones para que los israelitas mantengan la santidad ritual. No obstante, y si estas directrices sobre la pureza ya habían sido impartidas por Adán, el libro de los Jubileos afirma que, después de la expulsión del paraíso, Dios instruyó a Adán en las leyes de la pureza, enseñándole cómo vivir en santidad y mantenerse espiritualmente limpio ante el Señor. Jubileos 3:8-14. Estas disposiciones
no solo concernían la limpieza física, sino también la conservación de un estado de pureza espiritual, lo cual sería profundizado con las leyes mosaicas. La santidad fue crucial para establecer un vínculo con Dios. Las normativas sobre la pureza abarcaban desde el matrimonio hasta las ofrendas sacrificiales, permitiendo que Adán y sus herederos se aproximaran a Dios en un estado de consagración. Aunque más tarde las leyes levíticas detallaron estas prácticas con mayor profundidad en Levíticos 11 a 15, los textos no canónicos indican que Adán ya seguía estos preceptos antes de Moisés. Esto nos ofrece una perspectiva más extensa de por qué la pureza ha sido esencial a lo largo de la Biblia. No solo era un requisito religioso, sino también una forma de vivir en consonancia espiritual con la voluntad divina de Dios. La Biblia relata que cuando Adán y Eva ingirieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se percataron de su desnudez y del concepto de pecado. Génesis 3, 1 a 7. No obstante, el libro de Enoc profundiza en esta noción, sugiriendo que este conocimiento implicaba una comprensión más profunda de la lucha espiritual entre el bien y el mal, que inició con la caída de los observadores, ángeles que corrompieron la tierra. En la Biblia, el discernimiento del bien y del mal hizo que Adán y Eva fueran conscientes de su pecado y de su necesidad de redención. Los textos apócrifos amplían esta visión, ilustrando cómo Adán reconoció el conflicto cósmico entre el bien y el mal, incluyendo ángeles caídos y fuerzas demoníacas que buscaban condenar a la humanidad. Esta perspectiva más amplia desvela el enfrentamiento espiritual que definiría el curso de la historia humana, un tema recurrente en la Biblia, pero profundizado en el libro de Enoc. Tras el devastador diluvio que puso fin a la corrupción que dominaba el mundo, Noé se erigió como la figura central a través de la cual Dios transmitiría sus leyes y restauraría el orden en la tierra. La Biblia nos cuenta que Noé fue elegido por su rectitud en su generación, Génesis 6 a 9. Pero, ¿sabías que los textos no canónicos, especialmente el libro de los Jubileos y el libro de Enoc, ofrecen detalles más profundos sobre las directrices que Noé debía seguir? Estas normativas aseguraban que la humanidad volvería a alinearse con el orden divino de Dios. En este apartado, exploraremos cómo Noé heredó estas leyes divinas y las transmitió a sus descendientes, garantizando que los mandatos dados a Adán continuaran moldeando la relación humana con Dios. La Biblia nos muestra que, tras el diluvio, una de las primeras acciones de Noé fue erigir un altar y realizar sacrificios a Dios, Génesis 8:20. Este acto fue grato a Dios, quien entonces estableció un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. En Génesis 9 a 11 no se especifica cómo Noé aprendió a realizar sacrificios. Según el libro de los Jubileos 6, 1 a 5, fue Dios quien instruyó a Noé en esta práctica, tal como lo había hecho antes con Adán. En estos textos, el sacrificio trasciende el mero ritual. Se convirtió en un elemento esencial para sostener la conexión entre Dios y la humanidad. Al realizar sacrificios, Noé no solo continuaba el pacto establecido con Adán, sino que también garantizaba que su descendencia mantuviera un acuerdo espiritual con Dios. Estos sacrificios servían para abordar el pecado que había provocado el diluvio inicialmente. Mientras la Biblia menciona que Noé construyó un altar y ofreció sacrificios, Génesis 8:20, el libro de los Jubileos detalla que estas prácticas eran una herencia de Adán, no una innovación de Noé. Eran parte de un sistema divino implantado desde la creación del mundo. Estos actos sacrificiales ayudaron a restaurar el orden tras el caos del diluvio, asegurando que las bendiciones de Dios se perpetuaran para las futuras generaciones.
¿Sabías que los sacrificios de Noé eran parte de una antigua ley transmitida desde Adán? ¿Cómo cambia esto tu percepción de los sacrificios en la Biblia? Comparte tus opiniones en los comentarios. Tras el diluvio, Dios mandó a Noé a repoblar la tierra, y esto no solo implicaba la supervivencia física, sino también una renovación espiritual. De acuerdo con el libro de los Jubileos 7:20-30, Dios impartió a Noé normas específicas de pureza para garantizar que la nueva humanidad se mantuviera sagrada y evitara la corrupción que causó el diluvio. Estas normas abarcaban desde la pureza sexual hasta el evitar contacto con los Nefilim, descendientes de los ángeles caídos que propagaron el mal en la tierra. En la Biblia, Dios ordena a Noé y a sus descendientes ser fructíferos y multiplicarse y abstenerse del consumo de sangre como parte de su dieta. Génesis 9:1-4. Este mandato sobre la sangre subraya la importancia de preservar la pureza y el respeto por la vida, principios que fueron expandidos en las leyes de pureza levíticas dadas a Moisés, Levítico 17:10-14. Sin embargo, los textos apócrifos ofrecen un detalle mucho más amplio, revelando que a Noé se le dieron instrucciones sobre cómo vivir sabiamente para prevenir que el mundo post-diluvio descendiera en la maldad previa al diluvio. En el libro de los Jubileos, las leyes de pureza trascienden la mera sabiduría física. Se enfocaban en asegurar que Noé y sus descendientes se mantuvieran espiritualmente puros, especialmente en sus relaciones interpersonales y su vida de oración. Noé fue instruido para evitar cualquier asociación con los Nefilim, lo cual era vital para mantener la integridad de la tierra y garantizar que la presencia de Dios continuara en su linaje. Mientras que la Biblia establece las normas básicas de pureza, los textos no canónicos las amplían para mostrar que estas leyes eran parte de una lucha más amplia entre el bien y el mal. Los descendientes de Noé debían evitar la corrupción que había asolado la tierra antes del diluvio, asegurando que permanecieran en correcta relación con Dios. Al igual que Adán recibió el mandato de observar el sábado, Noé también fue encargado de mantener esta tradición. En el libro de los Jubileos, específicamente en 6:23-30, se afirma que la observancia del sábado no era exclusiva de Israel, sino una norma para toda la humanidad, transmitida desde Adán hasta Noé y sus sucesores. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Noé observara el sábado, su importancia se resalta posteriormente cuando Dios imparte esta ley a Moisés en 258, Éxodo 28-11. En estos textos apócrifos, el sábado se describe como una disposición universal establecida para que todas las personas honren la creación de Dios. El propósito del sábado iba más allá del descanso. Era un medio para mantener a la humanidad en sintonía con el diseño divino de Dios. Según el libro de los Jubileos, se recordaba a Noé y a su descendencia la importancia de guardar el sábado después del diluvio como señal de su continua obediencia a Dios. Introducido en el Génesis y reafirmado en Éxodo, el sábado es un día para reflejar el séptimo día de la creación, cuando Dios descansó. Los textos no canónicos sugieren que esta práctica no era parte únicamente de la ley mosaica. Noé había recibido la orden de observar el sábado mucho antes de Moisés. Esta práctica era una forma de preservar el ritmo espiritual establecido desde el comienzo del tiempo, ayudando a la humanidad a mantenerse conectada con el orden divino. En la Biblia, después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9:11. Sin embargo, el libro de Enoc expone que Noé vivió en un tiempo donde la guerra espiritual era aún palpable.
Los vigilantes o ángeles caídos habían corrompido a la humanidad antes del diluvio y tras su derrota, los espíritus de sus descendientes, los Nefilim, asolaron la tierra como entidades malignas. Mientras la Biblia se centra en el pacto divino con Noé, los textos apócrifos muestran que Noé estaba consciente de la continua lucha espiritual. El libro de Enoc revela que Noé y sus descendientes debían permanecer alertas frente a la influencia de estas fuerzas demoníacas que intentaban desviar a la humanidad. En la Biblia, Noé es presentado como justo y obediente, cumpliendo con fe los mandatos de Dios. Pero en los textos apócrifos también es un personaje clave en el combate espiritual que inició con Adán. No solo reconstruía físicamente a la humanidad, sino que lideraba la lucha contra los espíritus malignos que aún afligían la tierra. Esta conciencia del conocimiento del bien y del mal le otorgaba a Noé la responsabilidad de mantener su familia espiritualmente pura, resistiendo la influencia de los Nefilim y permaneciendo fiel a las leyes de Dios. Al llegar a Abraham, entramos en un momento crucial de la historia bíblica. No solo recibió promesas extraordinarias de Dios sobre descendientes y una tierra propia, sino que también heredó las leyes divinas transmitidas por Adán y Noé. Según la Biblia, Abraham se convierte en el patriarca de la fe, pero los textos apócrifos añaden más profundidad al pacto, mostrando que Abraham fue encargado de estas antiguas leyes para formar a su familia y, eventualmente, a toda la nación de Israel. En esta sección, exploraremos cómo las leyes sobre la circuncisión, el sacrificio, la pureza y el sábado no eran novedades cuando Abraham las recibió, sino parte de una tradición que lo conectaba con el plan divino establecido desde el inicio de la humanidad. En la Biblia, la ley de la circuncisión se introduce por primera vez en Génesis 17, cuando Dios establece un pacto con Abraham, indicando que todos los hombres de su casa deben ser circuncidados como señal del pacto. Sin embargo, según el libro de los Jubileos 15:25-34, no fue la primera vez que la circuncisión apareció en la narrativa histórica. Era parte de una normativa ancestral que Adán y Noé ya practicaban mucho antes de que se le asignara la responsabilidad a Abraham. En Génesis 17, Dios exhorta a Abraham a circuncidar a todos los varones de su hogar como un gesto que señalaría a sus descendientes como el pueblo escogido por Dios. Este rito de la circuncisión distinguió a la familia de Abraham de las naciones vecinas, evidenciando su vínculo especial con el Creador. No obstante, los textos apócrifos profundizan en este tema, exponiendo que la circuncisión iba más allá de un acto físico, representaba un compromiso espiritual profundo. Según el libro de los Jubileos, esta práctica ya se había establecido con Adán y Noé como una manifestación de su compromiso con las leyes divinas. Al adherirse a esta tradición, Abraham no solo estaba adoptando una antigua costumbre, sino que también estaba renovando una alianza milenaria, y su cumplimiento se interpretó como una continuación del diseño original iniciado con Adán. Así, mientras el Génesis introduce la circuncisión como un nuevo pacto entre Dios y Abraham, los textos no canónicos indican que Abraham en realidad estaba reviviendo un mandato divino que había perdurado a través de las generaciones. La circuncisión no era una práctica exclusiva de Israel, sino que se consideraba una ley universal para toda la humanidad. Uno de los episodios más trascendentales en la vida de Abraham es el sacrificio de Isaac, relatado en Génesis 22. Este acto es frecuentemente interpretado como la máxima prueba de la fe de Abraham, pero de acuerdo con los textos apócrifos, la noción de sacrificio no era novedosa. Abraham estaba perpetuando una costumbre ancestral de ofrecer sacrificios que se originó con Adán y Noé.
En Génesis 22, Dios le instruye a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac como ofrenda. Este suceso es una demostración formidable de la confianza de Abraham en Dios, mostrando su disposición a cumplir incluso el mandato más arduo. Sin embargo, en el libro de los Jubileos 18, 19, 18, se enlaza esta narrativa con la antigua ley de sacrificio que se había transmitido a través de las generaciones. Abraham ya estaba versado en el acto de realizar ofrendas a Dios como un medio de expiación por los pecados y como expresión de devoción. Los textos apócrifos amplían esta visión al mostrar que el inminente sacrificio de Isaac era la continuación de una ley divina otorgada anteriormente a Adán y a Noé. En este contexto, el sacrificio no se ve como un evento aislado. Formaba parte de una tradición que demostraba la sumisión ante Dios y la renovación del pacto entre la humanidad y el Creador. Mientras que la Biblia se centra en la prueba de fe de Abraham, los textos apócrifos nos proporcionan una perspectiva más amplia sobre la importancia del sacrificio. Para Abraham, la disposición a sacrificar a Isaac representaba un acto de obediencia absoluta, siguiendo una ley que había estado vigente desde el inicio de los tiempos. Las normas sobre la pureza y la sabiduría desempeñan un papel crucial en las Escrituras, destacándose particularmente en las leyes levíticas entregadas a Moisés. Sabían, sin embargo, que Abraham ya observaba estas directrices mucho antes de que fueran formalmente codificadas. Según el libro de los Jubileos, en Jubileos 21:7, Dios le dio a Abraham instrucciones detalladas sobre cómo llevar una vida pura y transmitir estas enseñanzas a sus descendientes. Aunque en Génesis no se mencionan explícitamente normas de pureza, los textos apócrifos indican que Abraham estaba profundamente comprometido con la rectitud de su linaje. En el libro de los Jubileos se le encomendó a Abraham abstenerse de casarse con los cananeos, cuyas costumbres eran vistas con desaprobación. Estas normativas sobre la pureza estaban diseñadas para preservar una línea sagrada, asegurando que los descendientes de Abraham permanecieran leales a Dios. Mientras que la Biblia presenta reglas específicas de pureza en la época de Moisés, los textos apócrifos revelan que Abraham ya practicaba estos principios. Él se aseguró de que su familia siguiera las normas sobre el matrimonio, la pureza sagrada y la pureza ritual como una forma de mantenerse en buena relación con Dios. Para Abraham, estas leyes no solo concernían a la pureza externa, sino que también buscaban conservar la integridad moral del pueblo del pacto. Estas normas, heredadas de Adán y Noé, eran fundamentales para preservar la pureza de lo que eventualmente se convertiría en la nación de Israel. Al igual que Adán y Noé, a Abraham también se le instruyó observar el sábado. El libro de los Jubileos, en Jubileos 56:13, aclara que el sábado no era solo una ley para Israel, sino una normativa universal que había estado vigente desde la creación. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Abraham guardara el sábado, los textos apócrifos indican que él respetaba fielmente este día sagrado. ¿Qué representa el sábado y cómo se aplicaba? Se introduce en Génesis como el día en que Dios descansó tras crear el mundo, Génesis 2:2-3. Posteriormente, en la ley mosaica, se formaliza como un día de descanso para los israelitas, Éxodo 28-11. Sin embargo, según los textos apócrifos, el sábado ya formaba una parte esencial de la ley divina que Abraham acataba. El libro de los Jubileos nos informa que Abraham observaba el sábado como una forma de mantener su conexión con el orden divino establecido en la creación. Para Abraham, el sábado no solo era un período de descanso físico, era un tiempo para la renovación espiritual y la reflexión sobre el pacto con Dios. En los textos apócrifos, el sábado se describe como una ley cósmica, observada incluso por los ángeles en el cielo.
Al respetar el sábado, Abraham se alineaba con el plan eterno de Dios, perpetuando la práctica transmitida desde Adán a Noé. Al llegar a Moisés, presenciamos el momento en que las leyes divinas que habían guiado a la humanidad desde la creación y transmitidas de Adán a Noé y Abraham son formalmente codificadas y escritas en la Torá. Aunque Moisés es frecuentemente visto como el gran legislador, los textos apócrifos sostienen que muchas de las leyes que le fueron entregadas en el monte Sinaí no eran completamente nuevas. Eran parte de un conjunto de preceptos antiguos que habían guiado a la humanidad desde el principio, normas que finalmente se organizaron y oficializaron para la nación de Israel. Los 10 mandamientos son quizás el aspecto más reconocido de la ley mosaica entregada a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 20. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Estos 10 mandamientos constituyen la base del pacto entre Dios y los israelitas, abarcando desde las prácticas de oración hasta las normas de conducta moral. Sin embargo, según textos no canónicos como el libro de los Jubileos y el libro de Enoc, muchos de estos preceptos no eran novedosos. Formaban parte de las leyes divinas desde los albores de la humanidad. En Éxodo 20, los 10 mandamientos se presentan como un nuevo pacto entre Dios e Israel, pero los textos apócrifos afirman que estos principios ya eran observados por los justos desde los tiempos de Adán. Por ejemplo, la obligación de guardar el sábado se había encomendado previamente a Adán y a Noé, y normas contra el asesinato, la tortura y el adulterio ya habían sido comunicadas a Abraham. El libro de los Jubileos, en Jubileos 2:23-24, subraya que estas normativas son parte del diseño eterno que ha guiado a la humanidad desde la creación del mundo. Los 10 mandamientos, tal como fueron formalizados por Moisés, representaban una actualización de la ley antigua con el propósito de reorientar a los israelitas hacia el plan original de Dios para la humanidad. En este marco, Moisés no instauró un sistema legal inédito, sino que perpetuó una tradición divina que se remonta a Adán y que ha sido seguida por los creyentes a lo largo del tiempo. Los 10 mandamientos simplemente marcaron un paso más en la codificación de estas leyes ancestrales para la nación de Israel. ¿Cómo cambia su percepción de los 10 mandamientos al saber que forman parte de una tradición milenaria? ¿Les confiere esto un significado más profundo? Invitamos a compartir sus reflexiones en los comentarios. El sábado es un elemento central de la ley mosaica, pero los textos apócrifos indican que esta práctica no era exclusiva de Moisés o de los israelitas. Según el libro de los Jubileos, el sábado era parte del orden divino establecido desde la creación del mundo y transmitido a través de generación en generación. En Éxodo 28-11, el sábado se estipula como un día de descanso para los israelitas, una jornada para meditar sobre la creación de Dios y abstenerse de toda labor. No obstante, según los textos no canónicos, el sábado ya era observado por Adán, Noé y Abraham antes de que Moisés recibiera las leyes en el monte Sinaí. El libro de los Jubileos, en Jubileos 56:13, describe el sábado como una norma cósmica, cumplida no solo por los seres humanos, sino también por los ángeles en el cielo. No era simplemente un día de pausa para Israel, sino una ley universal, aplicable a toda la creación. Al observar el sábado,
Moisés reafirmaba una costumbre que había estado vigente desde el principio, vinculando a Israel con el orden divino de Dios. Para los israelitas, el sábado simbolizaba su alianza con Dios. Los textos apócrifos profundizan en la idea de que el sábado fue siempre concebido como un día para la renovación espiritual de toda la humanidad, no solo como un período de descanso físico, sino alineado con el propósito divino para el tiempo y la creación. Las leyes de pureza que Moisés recibió, descritas ampliamente en el libro de Levítico, abarcan desde la distinción entre animales puros e impuros hasta las normas de purificación ritual. Estos textos revelan que tales preceptos no surgieron con Moisés. Ya eran practicados por Adán, Noé y Abraham antes de ser formalizados por escrito. En Levítico, capítulos 11 a 15, se detallan las instrucciones sobre cómo los israelitas debían mantener la pureza en su vida diaria y sus rituales. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Estas normas tratan sobre la dieta adecuada, las ceremonias de limpieza y cómo evitar la contaminación por contacto con elementos impuros. No obstante, según el libro de los Jubileos, en los pasajes 7:20 a 30, estas normas de pureza ya eran conocidas por Noé, a quien se le impartieron tras el diluvio. De hecho, los textos apócrifos indican que las primeras instrucciones sobre cómo llevar una vida pura ante Dios fueron dadas a Adán. Estas directrices se transmitieron de generación en generación para que la humanidad pudiera mantener una condición espiritual limpia. Mientras que la Biblia formaliza estas normas para Israel, los textos apócrifos muestran que la pureza ha sido siempre un componente vital del pacto de Dios con su pueblo. Las leyes no solo implicaban el seguimiento de rituales, sino el vivir de manera consagrada para los propósitos divinos. El sistema de sacrificios que Moisés detalló en Levítico ya era una práctica establecida según los textos apócrifos y había sido enseñada desde Adán a través de Noé y Abraham, mucho antes de que Moisés recibiera instrucciones detalladas sobre cómo realizar ofrendas y sacrificios. En Levítico, capítulos 1 a 7, se describen meticulosamente las ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado y de paz como actos de expiación y devoción. Sin embargo, el libro de los Jubileos indica que estas prácticas ya eran parte de una tradición milenaria que los justos habían practicado desde los días de Adán. Este libro también narra cómo Noé realizó sacrificios tras el diluvio, siguiendo el ejemplo de Adán después de la caída. Estos actos no solo servían para la expiación del pecado, sino también como una demostración de devoción a Dios. Los textos apócrifos subrayan que el sistema de sacrificios formalizado por Moisés era una continuación de esta antigua práctica, no una innovación. Para Moisés y los israelitas era una forma de sustentar su relación con Dios. Pero estos libros indican que tal práctica era parte del diseño divino desde el principio, destinada a restaurar la relación rota entre la humanidad y el Creador. Al explorar estos textos vetados de la tradición ortodoxa etíope, comprendemos que las leyes divinas entregadas a Moisés no eran del todo nuevas. Eran la formalización de una ley eterna que ha guiado a la humanidad desde la creación, diseñadas para mantener al pueblo de Dios en una relación pactada con su Creador.
A través de los secretos revelados en estos textos, entendemos mejor cómo los mandatos de Dios están interconectados, uniendo a los patriarcas desde Adán hasta Moisés en una continua narrativa de fe, obediencia y discernimiento. Mientras que los 10 mandamientos suelen asociarse con la revelación en el monte Sinaí, la tradición judía y los estudios académicos sugieren que muchas de estas leyes podrían tener raíces en códigos morales y legales más antiguos, como el Código de Hammurabi. Este conjunto de leyes de la antigua Mesopotamia comparte varias similitudes con los mandamientos, especialmente en términos de justicia, reparación y la relación entre individuos y la comunidad. La noción del sábado de descanso, o Shabbat, tiene profundas raíces teológicas que van más allá de ser simplemente un día de inactividad. En la tradición judía, el Shabbat es visto como un regalo de Dios a la humanidad, un momento de renovación espiritual y reflexión que refuerza la relación del pueblo con su Creador, recordando la finalización de la creación del mundo. Además de los mandamientos conocidos, existen numerosas leyes y preceptos dentro del libro de Levítico que abordan aspectos detallados de la pureza ritual y la conducta ética. Estos incluyen leyes sobre la alimentación, el comportamiento sexual y las interacciones sociales, las cuales no solo buscan santificar la vida de los israelitas, sino también protegerlos de prácticas consideradas impuras o perjudiciales. La práctica del sacrificio, que se extiende desde Adán y continúa con Noé y Abraham antes de formalizarse con Moisés, es fundamental en la comprensión bíblica de la expiación. Los sacrificios eran vistos como un medio para restaurar la relación con Dios, purgando el pecado y renovando el compromiso del pueblo con su pacto divino. La figura de Abraham es central en la tradición judeocristiana, no solo como el padre de una nación, sino también como un modelo de fe y obediencia. Las narrativas sobre Abraham en los textos apócrifos amplían su rol, mostrándolo como un renovador de las antiguas leyes divinas, asegurando que su familia y descendientes continuaran las prácticas de fe establecidas desde los primeros días de la humanidad. Dentro de los textos apócrifos, la ley del sábado es retratada no solo como una observancia judía, sino como un mandato celestial que incluso los ángeles cumplen. Esto subraya la universalidad y la antigüedad de la ley, integrándola en el tejido mismo de la creación y el orden cósmico establecido por Dios. El impacto de las leyes mosaicas en la formación de Israel como nación y comunidad religiosa es profundo. Estas leyes no solo regulaban la vida diaria, sino que también servían como una demarcación de la identidad israelita frente a otras culturas y religiones. Este sistema legal ayudó a definir y consolidar la relación única entre Israel y Dios, como se evidencia en el libro del Éxodo y posteriores escritos. Finalmente, es esencial reconocer que las leyes y mandatos descritos en los textos bíblicos y apócrifos no solo tenían un propósito religioso o ritual, sino que también buscaban fomentar una sociedad basada en principios de justicia, equidad y compasión. Estos principios eran vistos como reflejos de la voluntad de Dios para con su creación, guiando a la humanidad hacia un modo de vida que reflejara el orden y la santidad divinos. Las Islas Salomón, ubicadas en el corazón del Océano Pacífico, albergan un enigma antiguo que ha fascinado a exploradores y científicos durante siglos. Este archipiélago, compuesto por 6 islas principales y más de 900 islotes, no solo es conocido por su belleza natural, sino también por las leyendas que emergen de su vegetación exuberante y sus montañas misteriosas.
Entre estas leyendas destaca la de los gigantes bíblicos, conocidos como los Nefilim, que supuestamente encontraron refugio en estas remotas tierras. ¿Te imaginas que gigantes bíblicos todavía caminen entre nosotros? Las historias de los Nefilim se remontan a tiempos bíblicos, cuando estos seres colosales fueron mencionados en el libro del Génesis. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. Según las Escrituras, estos gigantes fueron producto de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, creando una raza de seres poderosos y temidos. Esta historia no solo te llevará a través de increíbles descubrimientos arqueológicos e historias increíbles, sino que también cambiará tu perspectiva sobre la historia y el mundo tal como lo conocemos. Comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp y Facebook y exploremos juntos los secretos más profundos de nuestro pasado. Dios los bendecirá por compartir la santa palabra. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo, quiero más. De esta manera sabrás si realmente debes seguir subiendo nuevos videos. Con el paso del tiempo, los relatos sobre estos gigantes se han entrelazado con las tradiciones orales de las tribus indígenas de las Islas Salomón. Los nativos cuentan historias de gigantes que habitan las cuevas y las profundidades de las islas, protegiendo antiguos secretos y tesoros. Estas narraciones han sido transmitidas de generación en generación, manteniendo viva la fascinación y el misterio que rodea a estas criaturas. La combinación de la mitología bíblica y las leyendas locales ha creado una narrativa rica y compleja que continúa atrayendo la atención de estudiosos y aventureros. La pregunta persiste: ¿son estas historias meras fábulas o hay algo de verdad detrás de ellas? Con cada exploración y cada descubrimiento arqueológico, las Islas Salomón revelan más pistas, desafiando a la humanidad a desentrañar los secretos que se esconden entre sus sombras. El origen de los Nefilim se encuentra profundamente arraigado en las escrituras bíblicas y ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Según el libro del Génesis, estos gigantes surgieron cuando los hijos de Dios descendieron a la tierra y tomaron a las hijas de los hombres como esposas. Esta unión produjo una descendencia de seres gigantes y poderosos, conocidos como Nefilim, cuyo nombre se traduce literalmente como los caídos. Génesis 6:1-4. La existencia de los Nefilim es también mencionada en otros textos antiguos, como el libro de Enoc, un texto apócrifo que proporciona más detalles sobre estos seres. Enoc describe cómo los ángeles caídos enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos y engendraron a los Nefilim, quienes comenzaron a causar estragos en la tierra. Y hubo gran impiedad sobre la tierra, y murieron los hombres y clamaron, y su clamor subió hasta el cielo. Enoc 7:5-6. A medida que los Nefilim se multiplicaban, su influencia y poder crecieron, convirtiéndose en una amenaza para la humanidad. La Biblia narra que, debido a la maldad y la corrupción que los Nefilim trajeron al mundo, Dios decidió purgar la tierra con el gran diluvio. Sin embargo, la pregunta de si todos los Nefilim perecieron en el diluvio o si algunos lograron sobrevivir ha sido tema de especulación y debate. Esta incertidumbre ha alimentado las leyendas sobre su posible refugio en lugares remotos como las Islas Salomón. Las historias contemporáneas y las investigaciones arqueológicas continúan explorando la posibilidad de que los Nefilim hayan dejado descendientes en diversas partes del mundo. Las Islas Salomón, con su rica tradición oral,
y sus misteriosas estructuras megalíticas se presentan como un escenario intrigante para la búsqueda de respuestas sobre estos gigantes ancestrales. La conexión entre la mitología bíblica y las leyendas locales crea un tapiz complejo y fascinante que sigue atrayendo a aquellos que buscan desentrañar los secretos de estos colosos antiguos. Las Islas Salomón, situadas al este de Papúa Nueva Guinea, son una nación independiente, compuesta por un archipiélago de gran diversidad geográfica y cultural. Este paraíso tropical no solo es conocido por sus paisajes impresionantes y su biodiversidad, sino también por las misteriosas historias que han surgido de sus profundidades. Cada isla y cada islote tiene su propia historia que contar, y muchas de ellas están impregnadas de leyendas sobre gigantes y seres sobrenaturales. Guadalcanal, la isla más grande y la sede de la capital Honiara, tiene un lugar destacado en la historia debido a la feroz batalla que se libró allí durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, mucho antes de que los soldados estadounidenses y japoneses combatieran en sus costas, los habitantes locales ya narraban historias sobre gigantes que habitaban las montañas y las selvas de la isla. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación, enriqueciendo el folclore local. La rica tradición oral de las tribus indígenas de las Islas Salomón es fundamental para entender el contexto de estas leyendas. Los relatos sobre gigantes no son simplemente cuentos para asustar a los niños. Forman parte de una cosmovisión más amplia que conecta a los habitantes de las islas con sus antepasados y su entorno natural. Las historias de los gigantes están entrelazadas con mitos de creación, espíritus guardianes y la historia sagrada de la tierra que habitan. Explorar las Islas Salomón es adentrarse en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan de manera inseparable. Cada montaña, cada cueva y cada rincón de la selva puede ser el escenario de un antiguo relato sobre los Nefilim. Para los exploradores y los investigadores, este archipiélago representa una oportunidad única de descubrir y documentar los secretos que han permanecido ocultos durante siglos, esperando ser revelados a aquellos que se atreven a buscar más allá de lo evidente. En el año 1568, el navegante español Álvaro de Mendaña zarpó desde las costas del Perú en busca de nuevas tierras y riquezas. Guiado por las brumas del desconocido, Mendaña avistó un conjunto de islas que pronto tomarían un lugar destacado en los mapas del mundo. Emocionado por su descubrimiento, las bautizó como las Islas Salomón, inspirado por la leyenda bíblica del rey Salomón y sus fabulosas riquezas. Este hallazgo marcó el inicio de una era de exploración y curiosidad sobre estas tierras remotas. Las expediciones españolas posteriores, en 1595 y 1606, continuaron la búsqueda de los supuestos tesoros de Salomón. Aunque las riquezas materiales no se encontraron en la magnitud esperada, estas exploraciones revelaron un paisaje exuberante y enigmático, lleno de misterios y leyendas. Los exploradores documentaron relatos de los habitantes locales sobre gigantes y seres sobrenaturales que habitaban las profundidades de las islas, alimentando la fascinación y el misterio que rodeaba a estas tierras. La conexión entre las leyendas bíblicas y los descubrimientos en las Islas Salomón es intrigante. Las historias de los Nefilim y los relatos locales sobre gigantes sugieren una posible continuidad entre las tradiciones antiguas y las creencias indígenas. Esta confluencia de mitos ha llevado a algunos investigadores a especular sobre la existencia de una conexión histórica entre los relatos bíblicos y las culturas de las islas del Pacífico, una teoría que sigue siendo explorada y debatida en la actualidad.
Los descubrimientos arqueológicos y las investigaciones modernas han añadido capas adicionales a este enigma. Las estructuras megalíticas, las cuevas misteriosas y los artefactos antiguos encontrados en las islas sugieren la existencia de una civilización avanzada y desconocida. Cada nuevo hallazgo abre una ventana al pasado, proporcionando pistas sobre los habitantes originales de las Islas Salomón y su posible relación con los gigantes de las leyendas. Estos descubrimientos continúan desafiando nuestra comprensión de la historia y la mitología de este remoto archipiélago. En 1568, el audaz navegante español Álvaro de Mendaña escribió un nuevo capítulo en la historia de la exploración, al adentrarse en los vastos océanos desde las costas de Perú. Entre las brumas del desconocido, avistó un conjunto de islas que pronto tomarían un lugar destacado en los mapas del mundo. Convencido de que había encontrado un hallazgo de inmenso valor, bautizó a estas tierras como las Islas Salomón, alimentando la esperanza de descubrir riquezas más allá de la imaginación. La leyenda bíblica del rey Salomón, famoso por su sabiduría y sus tesoros, inspiró a Mendaña a nombrar estas islas en su honor. Según las antiguas escrituras, Salomón había obtenido sus fabulosas riquezas de tierras lejanas, y Mendaña creía que estas islas podían ser el origen de tales tesoros. Aunque la búsqueda de oro no produjo los resultados esperados en su época, el descubrimiento de las Islas Salomón dejó una huella duradera en la historia de la exploración. El nombre de las Islas Salomón evocaba imágenes de riquezas y maravillas, atrayendo a otros exploradores en busca de fama y fortuna. En los años siguientes, varias expediciones españolas zarparon con la esperanza de desentrañar los secretos ocultos en estas islas. Aunque los informes iniciales sobre el oro nunca fueron confirmados, el paso del tiempo ha revelado que las islas albergan recursos naturales significativos, incluyendo depósitos de oro que han sido explotados en tiempos modernos. Más allá de la búsqueda de riquezas materiales, las Islas Salomón han capturado la imaginación de aquellos interesados en los misterios antiguos y las leyendas de gigantes. Los relatos de los nativos sobre seres colosales que habitan en las profundidades de las islas han persistido a lo largo de los siglos, atrayendo a investigadores y aventureros. La combinación de mitología bíblica, historia de la exploración y tradiciones indígenas crea un tapiz rico y complejo que continúa intrigando a quienes buscan desvelar los secretos de este remoto archipiélago. La leyenda del rey Salomón y sus inmensas riquezas ha sido una fuente de inspiración y misterio durante milenios. Salomón, conocido por su sabiduría y opulencia, fue un monarca bíblico cuyas historias están profundamente arraigadas en las escrituras sagradas. Según el Antiguo Testamento, Salomón recibió tesoros y regalos de todo el mundo, incluyendo el mítico oro de Ofir, cuya ubicación sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Primero Reyes 9:28. El vínculo entre Salomón y las Islas Salomón se basa en la creencia de que estas tierras podrían haber sido una fuente de las fabulosas riquezas del rey. Las expediciones españolas, lideradas por Álvaro de Mendaña, se inspiraron en esta leyenda con la esperanza de descubrir los tesoros perdidos del monarca bíblico. Aunque no encontraron el oro en la medida esperada, la idea de que las islas estaban conectadas con Salomón persistió, alimentando la fascinación y las expediciones posteriores. Las leyendas locales de las Islas Salomón también contribuyeron a este misterio. Los relatos de los nativos sobre gigantes y riquezas ocultas resonaban con las historias bíblicas, creando una conexión mística entre las dos culturas. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación,
manteniendo viva la posibilidad de que los tesoros de Salomón aún esperen ser descubiertos en algún rincón olvidado del archipiélago. Hoy en día, las Islas Salomón siguen siendo un lugar de intriga y exploración para aquellos que buscan desentrañar los secretos de la antigüedad. La combinación de la mitología bíblica con las leyendas locales ofrece un rico tapiz de historias que continúan atrayendo a investigadores y aventureros de todo el mundo. Cada nueva expedición y cada descubrimiento arqueológico aportan nuevas pistas, acercándonos un poco más a la verdad detrás de las leyendas del rey Salomón y sus tesoros perdidos. Guadalcanal, la isla más grande de las Islas Salomón, tiene una historia marcada por la guerra y la valentía. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el escenario de una de las campañas más importantes y sangrientas del Pacífico. Desde 1942 hasta 1943, las fuerzas aliadas y japonesas lucharon ferozmente por el control de la isla, en una serie de batallas que cambiaron el curso de la guerra en el Pacífico. La batalla de Guadalcanal comenzó en agosto de 1942, cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en la isla para asegurar el control de un aeródromo estratégico. Esta campaña fue crucial para detener la expansión japonesa en el Pacífico y proteger las rutas marítimas hacia Australia. Las condiciones en la isla eran extremadamente difíciles, con selvas densas, enfermedades tropicales y un enemigo tenaz que estaba decidido a mantener su posición a toda costa. Más allá de la guerra, Guadalcanal también es conocida por sus misteriosas leyendas sobre gigantes. Los soldados estadounidenses y japoneses que lucharon en la isla reportaron haber visto criaturas enormes y aterradoras en las montañas y selvas. Estos relatos se sumaron a las historias locales de gigantes que habían habitado la isla durante siglos. Aunque muchos consideraban estas historias como supersticiones, para algunos, los encuentros con estos seres eran demasiado reales para ser ignorados. Las batallas en Guadalcanal dejaron una marca indeleble en la historia de las Islas Salomón y en la memoria de quienes lucharon allí. Los relatos de los gigantes, combinados con los horrores de la guerra, crearon una atmósfera de misterio y temor que perdura hasta hoy. Las historias de los soldados y los nativos continúan siendo una parte vital del folclore de Guadalcanal, manteniendo viva la fascinación por los secretos y las leyendas de esta isla histórica. Las tribus indígenas de las Islas Salomón han contado historias sobre gigantes durante generaciones. Estos relatos, transmitidos oralmente de padres a hijos, describen a seres colosales que habitan en las montañas y las selvas del archipiélago. Según las leyendas, estos gigantes son descendientes de los Nefilim bíblicos, seres poderosos y temidos que una vez caminaron sobre la tierra. Números 13:33. Las historias locales describen a los gigantes como criaturas de gran estatura, con características físicas impresionantes y una fuerza sobrehumana. Se dice que estos seres viven en cuevas profundas y evitan el contacto con los humanos, emergiendo solo en ocasiones especiales. Algunos relatos los describen como guardianes benevolentes de la tierra, mientras que otros los pintan como seres peligrosos y territoriales, capaces de causar gran daño. El folclore de las Islas Salomón también incluye relatos de encuentros entre humanos y gigantes. Estos encuentros a menudo terminan en conflicto, con los gigantes protegiendo sus territorios de los intrusos. Los nativos creen que estos seres poseen conocimientos y habilidades ancestrales que les permiten vivir en armonía con la naturaleza y que cualquier intento de perturbarlos podría traer graves consecuencias. Los relatos indígenas sobre gigantes son más que simples historias. Forman una parte integral de la identidad cultural de las tribus de las Islas Salomón.
Estos cuentos sirven como advertencias y lecciones, recordando a las generaciones futuras la importancia de respetar la Tierra y sus misterios. A medida que la modernidad se infiltra en estas islas remotas, las leyendas de los gigantes continúan siendo un vínculo vital con el pasado, preservando la rica herencia cultural de sus habitantes. En los últimos años, las investigaciones modernas han comenzado a arrojar nueva luz sobre las leyendas de los gigantes en las Islas Salomón. Exploradores, arqueólogos y antropólogos han dedicado sus esfuerzos a desentrañar la verdad detrás de estos relatos antiguos. Utilizando tecnologías avanzadas y métodos científicos, han realizado descubrimientos que sugieren que podría haber más verdad en estas leyendas de lo que se pensaba anteriormente. Uno de los investigadores más destacados en este campo es Marius Boyd Ryan, un explorador y antropólogo que ha pasado años estudiando las tradiciones y mitologías locales de las Islas Salomón. Sus investigaciones han revelado una rica historia oral que habla de gigantes y seres sobrenaturales que habitan las profundidades de las islas. Boyd Ryan ha documentado numerosos testimonios de los nativos que describen encuentros y avistamientos de estos seres colosales. Las investigaciones arqueológicas también han proporcionado evidencia intrigante. En varias islas del archipiélago se han encontrado estructuras megalíticas y restos óseos que sugieren la presencia de una civilización avanzada y desconocida. Estos hallazgos han llevado a algunos científicos a considerar la posibilidad de que los gigantes de las leyendas locales pudieran haber sido seres reales que existieron en tiempos antiguos. A medida que las investigaciones continúan, la fascinación por los gigantes de las Islas Salomón no muestra signos de disminuir. Cada nuevo descubrimiento aporta más piezas al rompecabezas, desafiando nuestra comprensión de la historia y la mitología. La combinación de la ciencia moderna con las ricas tradiciones orales de las islas ofrece una oportunidad única para explorar y quizás finalmente entender el misterio de los gigantes que han capturado la imaginación de tantos. Marius Boyd Ryan es una figura clave en la exploración de los misterios de las Islas Salomón. Este distinguido investigador y director de la Solomon Anthropological Expedition ha dedicado su vida a desentrañar los secretos de este remoto archipiélago. Sus esfuerzos han llevado a una inmersión profunda en las tradiciones y mitologías locales, revelando capas de conocimiento ancestral que arrojan luz sobre los enigmas que aún aguardan ser descubiertos. Boyd Ryan ha vivido y trabajado en las Islas Salomón durante muchos años, desempeñando roles cruciales como piloto de helicóptero e ingeniero. Su vínculo con las islas se profundizó aún más cuando contrajo matrimonio con una mujer nativa, integrándose plenamente en la comunidad local. Este acceso íntimo a la cultura y las tradiciones de las islas le ha permitido recopilar relatos de primera mano sobre los gigantes y otros fenómenos misteriosos. En 2010, Boyd Ryan publicó su libro titulado Misterios de las Islas Salomón, una obra que recoge relatos fascinantes de la población local, incluida su propia esposa. Este libro documenta sus descubrimientos y ofrece descripciones detalladas de las características físicas distintivas de los gigantes de Guadalcanal. Según los testimonios recogidos, estos seres alcanzan alturas impresionantes, superando los 10 pies, con cabello largo y oscuro, cejas dobles, ojos rojos intensos, narices chatas y bocas anchas. Las investigaciones de Boyd Ryan no solo han confirmado la existencia de estos gigantes en las islas, sino que también han sugerido que podrían tener estructuras sociales complejas. Esta posibilidad plantea la idea de que existan miles de ellos aún no descubiertos, habitando las profundidades de las islas hasta el día de hoy.
Los esfuerzos de Boy Rayón continúan y su trabajo sigue siendo una fuente invaluable de información y una inspiración para aquellos que buscan entender los misterios de las Islas Salomón. Las descripciones físicas de los gigantes de las Islas Salomón son tan impresionantes como inquietantes. Según los testimonios recogidos por Marius Boy Rayón y otros investigadores, estos seres colosales tienen una estatura que supera los 10 pies, es decir, más de 3 metros de altura. Esta imponente altura, combinada con sus características distintivas, los hace figuras de temor y fascinación en igual medida. Además de su altura descomunal, los gigantes de Guadalcanal tienen características físicas únicas. Se dice que tienen el cabello largo y oscuro, a menudo descrito como suelto y desaliñado, lo que les da un aspecto aún más salvaje y primitivo. Sus cejas son dobles y sus ojos de un rojo intenso, rasgos que contribuyen a su apariencia aterradora. Sus narices son chatas y sus bocas anchas, detalles que se destacan en los relatos de aquellos que afirman haberlos visto. La piel de estos gigantes se describe generalmente como gruesa y resistente, capaz de soportar las duras condiciones del entorno selvático de las islas. Sus cuerpos son robustos y musculosos, lo que sugiere una fuerza física extraordinaria. Estas descripciones han llevado a algunos a especular que estos seres podrían haber sido adaptaciones evolutivas de humanos antiguos, desarrolladas para sobrevivir en un entorno extremadamente hostil. Las descripciones detalladas de los gigantes no solo alimentan las leyendas locales, sino que también proporcionan pistas valiosas para los investigadores que intentan entender su origen y naturaleza. Las investigaciones sugieren que los gigantes de las Islas Salomón podrían tener estructuras sociales complejas. Marius Boy Rayón, a través de sus estudios y testimonios recopilados, ha propuesto que estos seres no son simples trogloditas aislados, sino que podrían vivir en comunidades organizadas con roles y jerarquías bien definidos. Esta idea desafía la percepción de los gigantes como seres primitivos y plantea preguntas fascinantes sobre su cultura y modo de vida. Según los relatos locales, los gigantes habitan en vastos sistemas de cuevas, lo que sugiere un conocimiento avanzado de la geografía y la ingeniería subterránea. Estas cuevas no solo les proporcionan refugio, sino que también podrían servir como centros comunitarios donde los gigantes se reúnen, planifican y viven en relativa seguridad. La existencia de estos sistemas de cuevas indica una cooperación y organización que va más allá de lo que se esperaría de criaturas meramente salvajes. Las historias también mencionan que los gigantes tienen líderes o figuras de autoridad que guían a sus comunidades. Estos líderes son respetados por su sabiduría y fuerza, y su papel es crucial para mantener el orden y la cohesión dentro de la comunidad. La presencia de líderes sugiere una estructura social jerárquica, donde cada individuo tiene un rol específico que desempeñar para el bienestar del grupo. Además, se dice que los gigantes tienen costumbres y rituales propios, que podrían incluir ceremonias de iniciación, ritos funerarios y celebraciones de eventos importantes. Estas prácticas culturales, transmitidas de generación en generación, refuerzan la identidad y la cohesión social de los gigantes. La idea de que estos seres tienen una rica vida cultural y social añade una nueva dimensión al misterio, sugiriendo que hay mucho más por descubrir sobre ellos y su modo de vida en las profundidades de las Islas Salomón. Las cuevas subterráneas de las Islas Salomón son un componente crucial en las leyendas de los gigantes. Estas vastas y laberínticas formaciones rocosas han sido descritas en numerosos relatos locales como los hogares y refugios de los Nefilim.
La complejidad y extensión de estos sistemas de cuevas sugieren un conocimiento avanzado de la geología y una capacidad para modificar el entorno de manera significativa. Según los nativos, estas cuevas no solo sirven como refugio, sino también como lugares sagrados donde los gigantes realizan sus rituales y ceremonias. La entrada a estas cuevas a menudo está oculta o protegida por la geografía natural de la isla, lo que las hace difíciles de encontrar y explorar para los forasteros. Algunos creen que las cuevas están custodiadas por espíritus o entidades que protegen los secretos y tesoros ocultos en su interior. Las exploraciones modernas han intentado desentrañar los misterios de estas cuevas, pero el acceso ha sido limitado debido a su ubicación remota y las difíciles condiciones ambientales. Sin embargo, las pocas expediciones que han logrado adentrarse en estos laberintos subterráneos han descubierto artefactos antiguos y estructuras megalíticas que sugieren una actividad humana o nefilim significativa. Estos hallazgos han llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que las cuevas fueran utilizadas no solo como refugios, sino también como centros de actividad cultural y social. La conexión entre las cuevas y los gigantes es un tema recurrente en la mitología local. Las historias de los nativos sobre encuentros con gigantes en estas cuevas han perdurado a lo largo del tiempo, manteniendo viva la fascinación por estos lugares misteriosos. A medida que la tecnología avanza, las futuras exploraciones podrían revelar más sobre la relación entre los gigantes y sus hogares subterráneos, arrojando luz sobre un aspecto crucial de las leyendas de las Islas Salomón. Los encuentros con los gigantes de las Islas Salomón han sido descritos en numerosos relatos locales, y cada uno de ellos aporta un toque de escalofrío a la ya fascinante leyenda. Estos encuentros no son simplemente cuentos para asustar a los niños. Son historias transmitidas de generación en generación que han sido corroboradas por múltiples testigos a lo largo de los años. Los detalles vívidos y las experiencias compartidas sugieren que hay algo de verdad en estos relatos inquietantes. Una de las historias más famosas es la de Mango, una niña que fue secuestrada por los gigantes y desapareció durante un cuarto de siglo. Durante su cautiverio, Mango fue tomada como esposa por uno de los gigantes y dio a luz a un hijo mestizo. Su regreso a la comunidad, en un estado irreconocible y angustiante, dejó una impresión duradera en los habitantes locales. La historia de Mango no solo es un testimonio del terror que estos gigantes pueden infundir, sino también de la resiliencia y la tragedia humana. Otro relato intrigante proviene de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Soldados japoneses y estadounidenses, en medio de los enfrentamientos en Guadalcanal, informaron haber visto a criaturas de dimensiones titánicas que atacaban con ferocidad. Estos encuentros, descritos como aterradores e inexplicables, añadieron una capa adicional de temor a la ya brutal realidad de la guerra. Los testimonios de los soldados, aunque inicialmente desestimados como producto del estrés de combate, han sido objeto de investigaciones más profundas en años recientes. La existencia de estos encuentros escalofriantes ha llevado a algunos a creer que los gigantes no solo son seres reales, sino que también interactúan con los humanos de maneras que desafían nuestra comprensión. Las historias de secuestros, ataques y encuentros fortuitos continúan alimentando el misterio y la fascinación por estos seres. Cada nuevo relato se suma a la rica tapestría de leyendas que rodea a las Islas Salomón, manteniendo viva la pregunta sobre la verdadera naturaleza de los gigantes que habitan en sus profundidades.
El caso de Mango es uno de los relatos más escalofriantes y trágicos que circulan entre los habitantes de las Islas Salomón. Mango era una joven de una aldea local que, según las historias, fue secuestrada por los gigantes y desapareció sin dejar rastro. Durante 25 años, su paradero fue un misterio y la comunidad la dio por muerta. Sin embargo, su eventual regreso sacudió a la aldea y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de su gente. Cuando Mango finalmente regresó, estaba irreconocible. Se decía que había sido tomada como esposa por uno de los gigantes y durante su cautiverio dio a luz a un hijo mestizo. La experiencia fue traumática y dejó profundas cicatrices emocionales en Mango, quien nunca pudo recuperarse completamente de su tiempo entre los gigantes. Su historia es un testimonio del terror y la brutalidad que estos seres pueden infligir a los humanos. El hijo de Mango, nacido de su unión con un gigante, también es parte integral de esta historia. Aunque se desconocen muchos detalles sobre su vida, se sabe que murió trágicamente a una edad temprana. La existencia de este niño mestizo plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de los gigantes y su capacidad para cruzar las barreras entre especies. Su corta vida y su muerte violenta son un recordatorio del peligro inherente en estos encuentros. El impacto del caso de Mango en su comunidad fue profundo. Su regreso no solo confirmó las peores sospechas de los aldeanos sobre los gigantes, sino que también reforzó las leyendas y los temores transmitidos a lo largo de generaciones. La historia de Mango es un ejemplo poderoso de cómo las experiencias individuales pueden alimentar y perpetuar las narrativas colectivas, manteniendo vivos los mitos y leyendas en la conciencia de una comunidad. Su relato sigue siendo contado como una advertencia y un recordatorio del oscuro y misterioso mundo que habita en las profundidades de las Islas Salomón. Durante la campaña de las Islas Salomón, en la Segunda Guerra Mundial, tanto soldados japoneses como estadounidenses reportaron encuentros extraños y aterradores con criaturas gigantes. Estos testimonios se originaron en medio de los enfrentamientos feroces en las densas selvas de Guadalcanal. Los relatos de los soldados describen a seres enormes que aparecían repentinamente, causando pánico y confusión en las tropas ya agotadas por la guerra. Los informes japoneses fueron los primeros en registrar estos encuentros. Los soldados afirmaban haber visto a gigantes atacando con una fuerza descomunal, aparentemente inmunes a las balas. Estos seres, descritos como figuras colosales con ojos brillantes y una agilidad sorprendente, atacaban en medio de la noche, sembrando el terror entre las filas japonesas. La incredulidad inicial de los oficiales pronto se convirtió en una preocupación seria cuando los avistamientos se multiplicaron. Por su parte, los soldados estadounidenses también reportaron encuentros similares. En los densos bosques y montañas de Guadalcanal, describieron haber visto sombras gigantes moviéndose entre los árboles, observándolos. Algunos de estos encuentros terminaron en confrontaciones directas, donde las armas de fuego parecían tener poco efecto sobre las criaturas. Los informes de los soldados, aunque inicialmente desestimados como estrés de combate o alucinaciones, comenzaron a ser tomados más en serio a medida que los testimonios se acumulaban. Estos testimonios de la Segunda Guerra Mundial han alimentado el misterio de los gigantes en las Islas Salomón. Aunque algunos investigadores sugieren explicaciones racionales, como animales grandes mal identificados o efectos del estrés, la persistencia y consistencia de los relatos dejan abierta la posibilidad de que los soldados realmente hayan encontrado algo inexplicable. Estos encuentros bélicos, además de añadir una capa de terror a la historia de la guerra en el Pacífico,
continúan siendo un enigma fascinante para historiadores y exploradores. La figura de los gigantes no es exclusiva de las Islas Salomón. Aparece en las mitologías de diversas culturas alrededor del mundo. Desde los nefilim bíblicos hasta los jotuns de la mitología nórdica, los gigantes han sido representados como seres poderosos y temidos. Estas figuras míticas a menudo simbolizan fuerzas de la naturaleza, el caos y lo desconocido, reflejando las preocupaciones y temores humanos a lo largo de la historia. En la mitología griega, los gigantes eran los hijos de Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Fueron engendrados en un intento de derrocar a los dioses del Olimpo, lo que resultó en la gigantesca batalla conocida como la Gigantomaquia. Estos seres eran descritos como enormes y de fuerza descomunal, capaces de desafiar incluso a los dioses. Este conflicto mitológico refleja la eterna lucha entre el orden y el caos, una temática recurrente en muchas culturas. Los relatos bíblicos de los nefilim también contribuyen a esta rica tapicería de mitos. Los nefilim, mencionados en el Génesis y en otros textos apócrifos como el libro de Enoc, son descritos como los héroes de antaño, hombres de renombre. Estos seres, resultado de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, eran conocidos por su gran tamaño y poder. La existencia de los nefilim y su impacto en la humanidad es un tema que ha fascinado a teólogos y estudiosos durante siglos. La presencia de gigantes en tantas culturas sugiere una posible base común para estos mitos. Algunos investigadores especulan que estos relatos podrían ser ecos de antiguas experiencias humanas, con especies extintas de homínidos gigantes o con humanos de estatura extraordinaria. La universalidad de estos mitos también podría indicar una necesidad compartida de explicar fenómenos naturales y sociales a través de la personificación de fuerzas colosales. Los gigantes de las Islas Salomón se insertan en esta rica tradición, añadiendo su propio matiz a la comprensión global de estas figuras míticas. Las teorías sobre los orígenes de los gigantes son tan diversas como fascinantes, abarcando desde explicaciones científicas hasta mitológicas. Una de las teorías más discutidas es la posibilidad de que los gigantes sean descendientes de una raza antigua de humanos de gran tamaño, posiblemente vinculados a los nefilim mencionados en la Biblia. Según el Génesis 6:4, los nefilim eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, y su linaje podría haberse mantenido en lugares remotos como las Islas Salomón. Otra teoría sugiere que los gigantes podrían ser una especie de homínidos desconocidos para la ciencia moderna. Esta hipótesis se basa en descubrimientos arqueológicos de restos óseos que indican la existencia de humanos de gran estatura en épocas prehistóricas. Los hallazgos de huesos gigantes en diversos lugares del mundo han llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que una especie de homínidos gigantes haya sobrevivido en áreas aisladas, lejos del contacto humano. Las leyendas locales de las Islas Salomón también alimentan la teoría de que los gigantes podrían ser seres sobrenaturales, tal vez descendientes de los ángeles caídos descritos en textos apócrifos como el libro de Enoc. Estos seres, según la mitología, fueron castigados y exiliados a la tierra, donde engendraron a los nefilim. La creencia en seres sobrenaturales aún es fuerte en muchas culturas indígenas, y las historias sobre los gigantes podrían ser una manifestación de estas creencias profundas y antiguas. Finalmente, algunos investigadores plantean la posibilidad de que los gigantes sean el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales. Condiciones específicas como la abundancia de recursos y el aislamiento geográfico podrían haber favorecido el desarrollo de una población de gran tamaño en las Islas Salomón.
Aunque no existe una respuesta definitiva, estas teorías proporcionan un marco para entender mejor los relatos sobre los gigantes y su posible origen. Cada nueva pieza de evidencia acerca un poco más a los investigadores a desentrañar este antiguo misterio. La conexión entre los gigantes y las pirámides de México es un tema que ha intrigado a arqueólogos y mitólogos por igual. En la mitología mesoamericana existen relatos sobre seres colosales llamados Kinemim, que se dice ayudaron a construir las imponentes pirámides. Estos gigantes, según las historias, poseían una fuerza y habilidades sobrehumanas que les permitieron erigir estructuras que aún hoy desconciertan a los estudiosos por su complejidad y precisión. Las pirámides de Teotihuacán, Cholula y otras ciudades antiguas de México son ejemplos de esta impresionante arquitectura. Los registros históricos de los misioneros españoles, como los escritos de Fray Bernardino de Sahagún, mencionan relatos indígenas sobre gigantes que una vez habitaron estas tierras. Estos seres eran conocidos por su estatura y fuerza excepcionales, y se cree que jugaron un papel crucial en la construcción de las grandes pirámides y templos. La Biblia también hace referencia a la existencia de gigantes en tierras antiguas, lo que ha llevado a algunos investigadores a buscar conexiones entre estos relatos bíblicos y las leyendas mesoamericanas. Números 13:33 menciona: «Y allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Este versículo ha sido interpretado por algunos como evidencia de que los gigantes bíblicos podrían haber viajado o migrado a otras partes del mundo, incluyendo América. Las investigaciones modernas han revelado que la construcción de las pirámides requería conocimientos avanzados de astronomía, matemáticas y arquitectura, conocimientos que, según las leyendas, fueron impartidos por los gigantes. Aunque estas teorías aún son objeto de debate, la idea de que los gigantes tuvieron un papel en la creación de estas maravillas arquitectónicas sigue siendo una posibilidad fascinante. La intersección de mitología, historia y arqueología en este contexto proporciona un rico campo de estudio y especulación sobre el papel de los gigantes en las civilizaciones antiguas. Durante la colonización de México, los misioneros españoles recopilaron numerosos relatos sobre gigantes de las poblaciones indígenas. Fray Bernardino de Sahagún, uno de los cronistas más conocidos, documentó muchas de estas historias en su obra Historia General de las Cosas de Nueva España. Según Sahagún, los indígenas hablaban de gigantes que habían habitado la tierra antes de la llegada de los pueblos actuales y que habían dejado su huella en forma de estructuras monumentales. Uno de los relatos más intrigantes es el de los Kinametsin, que los indígenas describían como una raza de gigantes que construyó las pirámides y otros grandes edificios. Estos seres eran conocidos por su tamaño y fuerza sobrehumana, y se decía que habían sido destruidos por los dioses debido a su arrogancia y maldad. La leyenda de los Kinametsin no solo ofrece una explicación mitológica para las impresionantes construcciones, sino que también refleja una visión moralista de la historia antigua. Fray Andrés de Olmos, otro misionero y filólogo destacado, también recopiló relatos sobre gigantes. En sus escritos, Olmos menciona el descubrimiento de huesos de un pie humano de dimensiones extraordinarias en el palacio del virrey Antonio de Mendoza. Cada dedo medía casi la palma de una mano, lo que sugiere la existencia de seres de proporciones colosales. Este hallazgo fue visto como una confirmación de las leyendas indígenas y atrajo la atención de los colonizadores y estudiosos de la época. Estos relatos de misioneros y descubrimientos arqueológicos
han alimentado la especulación sobre la posible existencia de gigantes en la antigüedad. Aunque muchos consideran que estas historias son mitos y exageraciones, la consistencia de los relatos a lo largo del tiempo y las evidencias físicas encontradas siguen siendo un tema de interés para investigadores y entusiastas. La conexión entre los relatos bíblicos, las leyendas indígenas y los hallazgos arqueológicos crea un tapiz fascinante que continúa atrayendo a aquellos que buscan desentrañar los misterios del pasado. Nan Madol, un sitio arqueológico en la isla de Pohnpei en Micronesia, ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Esta antigua ciudad está compuesta por una serie de islas artificiales conectadas por canales, construidas con enormes bloques de basalto. Las estructuras masivas, algunas de las cuales alcanzan alturas de hasta 58 pies, sugieren un conocimiento avanzado de la ingeniería y una capacidad impresionante para manipular materiales pesados. La construcción de Nan Madol ha llevado a algunos a especular sobre la posible participación de gigantes en su creación. Los bloques de basalto utilizados en la construcción pesan varias toneladas y su transporte y ensamblaje habrían requerido una fuerza y habilidades considerables. Las leyendas locales hablan de una raza de gigantes que una vez habitó la isla y que poseía la fuerza necesaria para erigir tales estructuras. Estas historias se han transmitido de generación en generación, manteniendo vivo el misterio de Nan Madol. En 1907, el gobernador alemán de Pohnpei, Victor Berg, descubrió una tumba sellada en Nan Madol que contenía restos óseos de proporciones inusuales. Los huesos encontrados eran significativamente más grandes que cualquier otro hallado anteriormente, lo que llevó a Berg a considerar la posibilidad de que una raza de gigantes hubiera habitado la isla. Sin embargo, su investigación fue interrumpida abruptamente cuando murió en circunstancias misteriosas tras una violenta tormenta que azotó la isla, lo que muchos interpretaron como una maldición por haber profanado la tumba. La relación entre Nan Madol y los gigantes sigue siendo un tema de intenso debate y fascinación. Las estructuras monumentales del sitio, junto con los relatos locales y los descubrimientos arqueológicos, sugieren una historia compleja y en gran parte desconocida. Los esfuerzos continuos por explorar y entender Nan Madol podrían proporcionar más pistas sobre los habitantes originales de la isla y el papel que los gigantes podrían haber jugado en su construcción. La historia de Victor Berg, el gobernador alemán de Pohnpei, en el año 1907, es uno de los relatos más intrigantes y trágicos asociados con el sitio arqueológico de Nan Madol. Berg, fascinado por las estructuras monumentales y los misterios que rodeaban la isla, emprendió una expedición para explorar una tumba sellada que se creía que contenía los restos de los antiguos gobernantes de la región. Su descubrimiento fue sorprendente y aterrador a la vez. Al abrir la tumba, Berg encontró restos óseos de proporciones significativamente mayores a las de un ser humano común. Estos hallazgos reforzaron las leyendas locales sobre una raza de gigantes que una vez gobernó la isla. Sin embargo, la euforia del descubrimiento fue breve. La noche siguiente, una tormenta violenta azotó la isla, acompañada por extraños sonidos y la aparición de luces brillantes en el cielo. La mañana siguiente, Victor Berg fue encontrado muerto, un evento que los lugareños interpretaron como una represalia sobrenatural por haber profanado la tumba sagrada. El trágico fin de Berg no solo sumó una capa de misterio a Nan Madol, sino que también fortaleció la creencia en la existencia de fuerzas sobrenaturales que protegen el sitio. Las historias sobre su muerte se convirtieron en una advertencia para los futuros exploradores y reforzaron las leyendas sobre los gigantes y sus poderes.
La combinación de descubrimientos arqueológicos y eventos inexplicables ha mantenido viva la fascinación por Nan Madol y sus antiguos habitantes. Los registros de la época de Berg y los testimonios de los lugareños han sido objeto de estudio y debate, aunque algunos intentan racionalizar su muerte como una coincidencia trágica. La mayoría de los habitantes de Pompey creen firmemente en la maldición que protege los secretos de Nan Madol. La historia de Victor Berg sigue siendo un recordatorio del respeto y la precaución con la que se deben abordar los misterios antiguos, especialmente aquellos que están profundamente entrelazados con las creencias y tradiciones locales. Tras la Primera Guerra Mundial, Japón asumió el control de la isla de Pompey y con ello también tomó interés en el enigmático sitio de Nan Madol. Los científicos japoneses, fascinados por las historias y las estructuras monumentales, iniciaron una serie de investigaciones para desentrañar los misterios que rodeaban a este complejo arqueológico. Sus esfuerzos no solo se centraron en la superficie, sino que también exploraron las profundidades del océano alrededor de la isla. Una de las revelaciones más sorprendentes de las investigaciones japonesas fue el descubrimiento de una ciudad sumergida que se extendía más allá de las estructuras visibles de Nan Madol. Este hallazgo sugirió que el complejo era mucho más vasto de lo que se pensaba originalmente, con una parte significativa de la ciudad ahora sumergida bajo el agua. Este descubrimiento abrió nuevas preguntas sobre la historia y la evolución de la isla y sus habitantes. Entre los hallazgos más impactantes durante estas investigaciones se encontraron enormes ataúdes de platino en el lecho marino. Al abrir estos sarcófagos, los científicos descubrieron restos humanos de estatura gigantesca, estimados en alrededor de 10 pies de altura. Estos descubrimientos reforzaron las leyendas locales sobre una raza de gigantes que una vez habitó la isla y que poseía conocimientos avanzados de ingeniería y metalurgia. Desafortunadamente, muchos de los registros de estas investigaciones se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los archivos japoneses fueron destruidos o dispersados. Sin embargo, los fragmentos de información que han sobrevivido continúan intrigando a los investigadores modernos. La combinación de estructuras sumergidas, ataúdes de platino y restos óseos gigantes sugiere una civilización antigua y avanzada, cuyo legado sigue siendo un enigma por resolver. Las investigaciones continuas en Nan Madol podrían revelar más sobre la verdadera naturaleza de estos antiguos habitantes y su impresionante ciudad. El hallazgo de los ataúdes de platino en el lecho marino de Nan Madol es uno de los descubrimientos más intrigantes y desconcertantes relacionados con los gigantes. Estos sarcófagos, encontrados por científicos japoneses en el siglo XX, contienen restos humanos de dimensiones extraordinarias, lo que sugiere la existencia de una raza de gigantes que una vez habitó la isla. El uso de platino para fabricar los ataúdes también plantea preguntas fascinantes sobre la tecnología y los recursos disponibles para estos antiguos habitantes. El platino es un metal raro y difícil de trabajar, lo que indica un alto nivel de habilidad y conocimiento en metalurgia por parte de quienes construyeron estos ataúdes. Este hecho ha llevado a algunos investigadores a especular que los gigantes de Nan Madol poseían tecnologías avanzadas que les permitieron manipular materiales que incluso hoy en día son difíciles de manejar. La existencia de estos ataúdes sugiere una cultura sofisticada, con prácticas funerarias elaboradas destinadas a honrar a sus muertos de una manera excepcional. Además de los aspectos técnicos, los ataúdes de platino también tienen un significado cultural y espiritual.
En muchas culturas, los materiales preciosos, como el platino, se utilizan en rituales y ceremonias para simbolizar poder, riqueza y conexión con lo divino. El uso de este metal en los ataúdes de los gigantes podría reflejar su estatus elevado y su importancia dentro de la sociedad antigua de Nan Madol. Estos sarcófagos no solo eran contenedores físicos, sino también símbolos de la grandeza y el legado de los gigantes. La pérdida de registros detallados durante la Segunda Guerra Mundial ha dificultado la comprensión completa de estos hallazgos. Sin embargo, los fragmentos de información que han sobrevivido siguen fascinando a los investigadores y exploradores. Los ataúdes de platino de Nan Madol representan una pieza crucial del rompecabezas que es la historia de los gigantes, sugiriendo una civilización avanzada que dejó una huella duradera en las islas del Pacífico. Las futuras investigaciones podrían desvelar más sobre estas enigmáticas figuras y su impacto en la historia de la humanidad. Las profecías bíblicas han sido una fuente constante de fascinación y especulación en relación con el retorno de los Nefilim, los gigantes mencionados en el Génesis y otros textos antiguos. En el libro del Apocalipsis se describe un tiempo de grandes tribulaciones en los últimos días, con la aparición de seres poderosos que desatarán el caos en la tierra. Apocalipsis 9, 7, 10 menciona un ejército de langostas con poder de escorpiones, una imagen que algunos interpretan como un simbolismo de la resurrección de antiguos gigantes o nefilim. El Evangelio de Lucas también aporta una perspectiva sobre los eventos catastróficos de los últimos días. Lucas 21:26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Este versículo ha sido interpretado por algunos estudiosos como una alusión al retorno de los Nefilim y otros seres sobrenaturales, cuyo regreso sería una señal del inminente juicio final. Estas interpretaciones han llevado a muchos a buscar conexiones entre los relatos bíblicos y las leyendas contemporáneas sobre gigantes en lugares remotos como las Islas Salomón. La idea de que los Nefilim podrían haber encontrado refugio en áreas aisladas del mundo y estar esperando su momento para regresar encaja con muchas de las profecías apocalípticas. Los descubrimientos arqueológicos y los testimonios de encuentros con gigantes en las Islas Salomón refuerzan la posibilidad de que estas antiguas profecías podrían tener una base de verdad. La combinación de textos bíblicos, mitología y descubrimientos modernos crea un tapiz complejo y fascinante. Mientras algunos interpretan estos textos como meras alegorías, otros creen firmemente que podrían estar describiendo eventos futuros con una precisión asombrosa. La conexión entre los Nefilim y las Islas Salomón sigue siendo un tema de debate y estudio, con cada nueva evidencia arrojando luz sobre el posible cumplimiento de estas antiguas profecías en nuestra era. La relación entre los gigantes y los eventos apocalípticos es un tema recurrente en muchas tradiciones y mitologías. En la Biblia, los Nefilim están asociados con épocas de gran maldad y corrupción, lo que llevó a Dios a enviar el diluvio para purgar la tierra. Génesis 6, 5, 7. Este acto de limpieza divina sugiere que la presencia de los gigantes era vista como una amenaza para la humanidad, una idea que se repite en varias culturas y religiones. El Apocalipsis menciona varios eventos catastróficos que muchos interpretan como señales del fin de los tiempos. Entre estos eventos, algunos ven la posible resurrección de los Nefilim como un precursor de la destrucción final. Apocalipsis 9, 2, 3 describe cómo del abismo suben langostas con poder de escorpiones.
una imagen que algunos creen podría simbolizar el retorno de seres antiguos y poderosos. Esta interpretación apocalíptica alimenta la idea de que los gigantes, si alguna vez regresan, lo harán en tiempos de gran tribulación. La mitología de otras culturas también presenta a los gigantes como heraldos del fin del mundo. En la mitología nórdica, los Jotuns o gigantes de hielo juegan un papel crucial en el Ragnarök, el evento que marca el fin del cosmos y el renacimiento de un nuevo mundo. Estos paralelismos sugieren una narrativa universal donde los gigantes son vistos como agentes del caos y la transformación, preparando el camino para un nuevo orden. Las investigaciones modernas sobre los gigantes en lugares como las Islas Salomón podrían aportar más contexto a estas antiguas creencias. Los relatos de encuentros con seres colosales y los descubrimientos arqueológicos que sugieren su existencia plantean preguntas sobre cómo estos mitos podrían estar conectados con eventos históricos reales. Mientras algunos ven estos relatos como meras fábulas, otros creen que podrían tener un fundamento real, apuntando a la posibilidad de que los gigantes desempeñen un papel en el destino final de la humanidad. Una de las teorías más intrigantes sobre los gigantes de las Islas Salomón es que poseían habilidades marítimas avanzadas que les permitieron navegar grandes distancias.